Bienvenidos a nuestro estudio semanal, siempre en Victoria. Yo soy Yves Malgot, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando desde la semana pasada de cómo liberar los buenos pensamientos. Porque hay todo en nuestra mente, hay de todo, tenemos una cabeza llena de muchas cosas, almacenamos tantas cosas, tenemos un poder de almacenar información de manera inimaginable. La verdad rebasa nuestro entendimiento, Sí. lo que podemos acumular, no ninguna computadora llega a hacer, ni los servidores pueden hacer lo que podemos nosotros hacer. Pero hay mucha basura, hay muchas cosas que no sirven, que a lo mejor sirvieron también hace unos tiempos y ya dejaron de servir. Y es importante cuidar nuestros pensamientos porque nos convertimos en lo que pensamos. Es lo que decíamos la semana pasada. Si tú tienes pensamientos de éxito, te vas a convertir en una persona exitosa. Entonces, tantas cosas pueden suceder a partir de lo que pensamos y de lo que estamos almacenando. Y hemos visto, por ejemplo, ahí la cita de Romanos 8:5, terminamos ahí, donde Pablo nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Todo lo que pensamos depende finalmente de la presencia o de la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces nos tenemos que entrenar a pensar bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Pensar en las cosas del Espíritu. Pensar, como dijo Dios a Josué, medita en este libro de la ley, piensa en lo que está escrito, regresa a lo que te hemos enseñado, no te apartes de ahí, es tan importante, ¿no? Mientras nos mantenemos cerca de la palabra, ¿verdad? Las cosas van a funcionar conforme a la palabra. De hecho, mira, ya Dios me está hablando de esto, de Romanos 10. Dice ahí, en el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No, ahí debe de estar la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso que va a alimentar tu manera de vivir y de pensar. Y qué tremendo que es este versículo, es el versículo de introducción al plan de salvación. Dice, terminando este versículo, esta es la palabra de fe que predicamos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y confiesas para salvación porque hay una convicción, y las convicciones vienen de haber pensado primero en algo y tomamos la decisión de creer. ¡Wow! ¡Qué tan importante tener pensamientos correctos! ¿Verdad? Mateo, vamos a Mateo. Míralo, y ahí es Jesús hablando. Mateo 15, 19, 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Que Jesús está hablando ahí. La otra clave es tomar conciencia de lo que hay en tu mente. ¿Qué es lo que estás pensando de manera regular, de manera constante? Yo creo que esa pregunta te la puede contestar un buen amigo. Sí, alguien que te ve de afuera, ¿no? Alguien que lo ve afuera, porque a veces estamos tan sumergidos en nuestros propios pensamientos, nuestras maneras. Siempre vamos a tener una justificación para decir que lo que estamos haciendo está correcto.
Tal vez está correcto a nuestros propios ojos porque está relacionado con lo que pensamos, pero eso no quiere decir que es lo correcto delante de Dios. Puede ser algo bueno, puede ser que nosotros pensamos que somos muy buenos, que hacemos las cosas muy bien, pero alguien que verdaderamente te conoce, un buen amigo, un hermano en la fe, Sí. que verdaderamente te ama y te conoce y te dice y te confronta con tus actitudes o tus pensamientos, es alguien a quien podemos ir, porque Dios nos puso como hermanos. Ajá. Dios nos pone como el cuerpo de Cristo, dice, para someternos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Y cuando estamos viendo que un hermano en la fe está cayendo en algo, tenemos que ir a darle ese rescate, a decirle, mira, yo estoy viendo esto en tu vida, reflexiona, recapacita, si quieres vamos a orar juntos, ¿verdad? Para que tú te des cuenta de que hay muchas cosas en tu vida que tienes que cambiar para que tu vida cambie, porque es lo que hablamos en el programa pasado, en el estudio pasado, ¿verdad? Si no cambiamos ciertas maneras de pensar, la vida que tenemos va a seguir siendo igual. Exacto. No podemos esperar que la vida cambie si no hay cambios en nuestros pensamientos. Y esto es una locura, ¿no? Pensar que vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a tener diferentes resultados. Si quieres un cambio en tu vida, tienes que cambiar algo a tu vida. Y una de las cosas más importantes es cambiar tu manera de pensar. Sí. Los asesinatos nacen en un pensamiento. Si tú puedes cancelar este pensamiento, no habrá un asesinato. Es tan importante. El origen de la palabra pensamiento quiere decir portero o guardián en una puerta. Quiere decir que el pensamiento va a determinar lo que va a seguir después. Se abre la puerta a algo o se cierra la puerta a algo. Un pensamiento de bien cierra puertas a la maldad y un pensamiento de mal abre la puerta a la maldad. Y ahí es donde muchas veces en el cristianismo escuchamos, es que has abierto muchas puertas. Sí. A ver, y casi siempre lo relacionan con guerra espiritual, que la guerra espiritual ya fue ganada, nunca se nos olvide eso. Pero, ¿qué quiere decir abrir puertas al enemigo? Entonces, es dar lugar al enemigo con nuestros pensamientos. El diablo pone un pensamiento muy ligero, porque el diablo no es evidente, no dices tú, fue un pensamiento tremendo que vino del infierno. No, empieza sutilmente a traer un ligero pensamiento a tu mente, y cuando tú le das lugar a ese ligero pensamiento, el diablo dice, ya encontré el camino, voy a seguir aventando estos dardos de este pensamiento destructivo, hasta que la puerta, esa rendijita que se abrió con ese dar lugar a ese primer pensamiento sutil, vamos abriendo puerta cada vez que vamos aceptando más pensamientos hasta que se convierte en una verdad, en una realidad para nuestra vida. Eso es dar lugar al diablo. Eso es abrir puertas al enemigo. Eso es ceder a los pensamientos que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Y cuando damos lugar a todo eso y abrimos puertas, nuestro comportamiento va a seguir lo que permitimos entrar en nuestra mente. Exactamente. Es lo que pasaba antes de nacer de nuevo. No teníamos la opción de dejar entrar los buenos pensamientos. Efesios 4, si vamos a ver lo que dice ahí, en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o en otras palabras, de los viejos pensamientos también, ¿verdad? Que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y viene el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre,
empieza a tomar los nuevos pensamientos a los cuales ya tienes acceso, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Wow, ¿verdad? Y después sigue diciendo, desechando la mentira y todas estas cosas que Satanás quiere meter en nuestras mentes. Pero ahorita, si seguimos la instrucción de Pablo, nos podemos despojar del viejo hombre, podemos cancelar los viejos pensamientos y empezar a leer lo que dice la Biblia acerca de nosotros y establecer una nueva manera de pensar acerca de nosotros mismos, de lo que está pasando, de las circunstancias, de los ataques, de todo lo que nos rodea. Una nueva manera de pensar, estando conscientes de nuestra identidad en Cristo. Porque eso es lo que el diablo trata de hacer, robar esa identidad, robar esa certeza a través de pensamientos contrarios. Te empieza a decir, tú no eres un hijo de Dios, mira lo que acabas de hacer. Tú no tienes la mente de Cristo, mira nada más lo que piensas. Tú no puedes hacer eso. Y empieza con una condenación a traer estos dardos a nuestra mente, porque el diablo no quiere que tú sepas que tu identidad está en Cristo Jesús, por lo tanto, la mente de Cristo está en ti. La palabra de Dios está en ti, la revelación de todo lo que sucede en el cielo está en ti. Y cuando meditamos en eso, eso es lo que va a regir nuestra vida y vamos a estar viviendo una vida sobrenatural aquí en la tierra. Por eso la palabra dice, es que tú no eres de este mundo. Exacto. Vives en este mundo, exacto, pero tú no eres de este mundo. No eres de este mundo caído, no eres de este mundo natural, no eres de este mundo que pertenece al enemigo. Tú eres del reino de los cielos. Tu lugar está en el tercer cielo, sentado a la diestra del Padre, pensando como Él, si tú decides y te rindes a la palabra de Dios. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Sí. El diablo no va a querer que lo hagamos, pero ahí viene la batalla. La verdadera batalla es vencer al diablo diciéndole, diablo, no me importa lo que traes a mi mente, yo te digo desde ahorita, hoy decido decir no a todos tus pensamientos, hoy decido rendirme a la palabra de Dios, hoy decido pedir ayuda al Espíritu Santo para que me lleve a la presencia de Dios y a entender y tener revelación de lo que está escrito. Así es que Satanás, fuera de mi vida en el nombre de Jesucristo, y él tiene que huir, porque la palabra dice que cuando resistimos al diablo, él tiene que huir de nosotros. Entonces ya estamos destapados. Exacto. Ya somos libres para poder alimentarnos de la palabra de Dios y poder pensar correctamente. Mencionabas en el estudio anterior, no dejan de congregarse. Y sabes, congregarse es tan importante por varias razones, pero en el tema que estamos viendo acerca de los pensamientos, la iglesia es la escuela de los buenos pensamientos. Amén. Ahí no vas a escuchar malos pensamientos, ahí no vas a escuchar cosas desmotivantes, ahí no vas a escuchar tristeza o depresión, vas a escuchar paz, vas a escuchar gozo, vas a escuchar prosperidad, vas a escuchar libertad, vas a escuchar sanidad. Todas estas cosas y se van a meter en tu mente y van a empujar ahí las cosas en el tubo de PVC de la mente, toda la basura hacia afuera, y empezamos a fluir de otra manera. Entonces es tan importante congregarnos, reunirnos en el lugar donde Dios nos va a hablar y no el diablo. Una palabra sana, una doctrina equilibrada, centrada sobre lo que está escrito. No tenemos que inventar más cosas. Hay suficiente aquí para llenar tu mente de gozo todos los días de tu vida. Y la verdad es que para como están las cosas en el mundo, deberíamos de congregarnos todos los días. Amén, gloria a Dios. Para vencer todas las palabras y todas las cosas que el enemigo quiere venir a traer en engaño. Y si bien no vamos a tener reuniones
todos los días, que sí se puede tener, estar conectado todos los días con la palabra de Dios. No nos podemos dar el lujo de no estar conectados con la palabra de Dios, por lo menos la lectura de la palabra, una hora en la mañana, una hora en la noche y varias veces durante el día. Así es. Esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la ayuda? Y ahí está Pablo hablando a los corintios en la segunda de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer el 4 y el 5. Bueno, desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿No? Entonces, ¿qué dice ahí? Muchas cosas, ¿no? Primero, no debemos de pelear de manera carnal en nuestras fuerzas, sino de manera espiritual. Es tan importante. Renovar la mente no se hace por un coco wash. Exacto. Renovar la mente es por bajar la palabra de Dios al corazón y meditar sobre la palabra de Dios. No se hace poniendo, porque yo veo programas que te dicen, pon la Biblia hablada durante la noche y ya vas a conocer la palabra de Dios. No la puedes conocer si no la lees. Supuesto que no. Bueno, pero ahí debe haber una interacción entre el Espíritu de Dios y tú cuando estás leyendo. El mensaje tiene una versión interesante porque dice que todas estas herramientas no son para marketing. No. Y cuántas veces estamos viendo desgraciadamente que la palabra se usa como marketing y se aprovecha para exaltar otras cosas, ¿no? Uh-huh. O para manipulación, sino que son para demoler toda la cultura corrupta masiva que hay en el mundo. Uf. Qué tremendo. Qué buena versión. La verdad, eso es lo que está pasando. La cultura corrupta, masiva. No tenemos que ir muy lejos. Tú puedes ver en tu teléfono, lo prendes y lo primero que va a salir es algo que está pasando que es corrupto y que se está dando masivamente en todo el mundo. Y ahí es donde debemos de usar las herramientas poderosas de Dios para aplastar todas estas barreras que se han levantado en contra de la verdad. Son esas como fortalezas, como murallas, ¿verdad? Que se ponen ya la muralla, ya no vemos qué es lo que la palabra de Dios está diciendo, porque estamos siendo bombardeados de una manera tremenda con toda esta corrupción. Y la corrupción vemos y sabemos que viene por buscar lo propio. Así es. O sea, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtener lo que yo quiero. Así es. No, es lo que pasa. Entonces vemos ahí qué podemos hacer. Nosotros podemos derribar estos muros ahí mentales que nos impiden a veces ver la verdad y quedarnos en la mentira. También dice, yo puse ahí unas notas, ¿no? Los argumentos es parte de nuestra imaginación. La imaginación la tenemos que controlar poniendo buenos pensamientos. Entonces sí podemos construir con nuestra creatividad un estilo de vida que es correcto y que nos lleva al éxito. Entonces, cuidado con eso. Hay argumentos que vienen ahí y que empiezan a crecer y son argumentos en contra de la voluntad de Dios. Es lo que Satanás siempre va a sembrar. Y por eso, ¿qué dice Pablo? Llevamos estos malos pensamientos cautivos, capturados a la obediencia a Cristo Jesús. Eso quiere decir matar. Sí.
Eso quiere decir abortar Así es. los pensamientos negativos. Y hay una razón tremenda por la cual tenemos que hacer esto. Cuando nosotros damos vida a un pensamiento con nuestra boca, es decir, cuando hablamos lo que pensamos, eso que hablamos en fe, creyéndolo, puede ser bueno, puede ser malo, sucede. Entonces, ¿por qué nos está diciendo esto? Tenemos que callar esos pensamientos, no tenemos que darles vida hablándolos. Cuando viene un pensamiento malo a tu vida, lo peor que puedes hacer es hablarlo, y peor todavía con convicción, porque va a suceder. Es ahí donde suceden las maldiciones. Así es. Los grupos satánicos se reúnen precisamente para eso, para que todos sus pensamientos y las ideas destructivas que tienen para el mundo usen a personas que han sido entregadas al satanismo para que declaren con su boca todas estas maldiciones. Se convierten en maldiciones cuando se hablan a través de la boca de un ser humano para destruir a otro ser humano. Es lo mismo con las bendiciones. Sí, igualito. Yo puedo tener un buen pensamiento, yo puedo hablar ese buen pensamiento que se va a hacer una verdad, una realidad, va a cobrar materia, se va a hacer, así fue como se hizo la creación. Sí, claro. Y voy a bendecir a esa persona. Sí. Entonces, qué importante no dar lugar, no darle vida a nuestros pensamientos negativos. Exacto. Hay que matarlos. Y vamos a terminar este tiempo con cuál es el producto de los pensamientos positivos conforme a la voluntad de Dios. No estábamos hablando de positivismo, de pensamientos positivos conforme a la voluntad de Dios. Hay un buenos. Sí, hay un gran ejemplo aquí en Mateo 9, 20 y 21. Dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, pensaba, si tocare solamente su manto, seré salva. Wow. No, ella liberó el pensamiento de sanidad y fue sana. Wow. La diferencia realmente entre la enfermedad y la salud de esta mujer fue en su mente, sus pensamientos. Le dio vida. Le dio vida a lo que estaba esperando, ¿verdad? Ella dejó de pensar en su enfermedad, empezó a pensar en su sanidad y en su sanador. Amén. Wow. Entonces, ¿hasta dónde van nuestros pensamientos? ¿Qué poder tiene? Sí, y mira, otro ejemplo, podemos ir a Proverbios, vamos a Proverbios 21. ¿no? En Proverbios, bueno, hay una biblioteca de sabiduría y de pensamientos correctos. 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¡Wow! Mas todo el que se apresura alocadamente, sin pensar, ¿no? Para decir algo, de cierto va a la pobreza. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la prosperidad, a la sanidad? Son los pensamientos correctos. Lo cual me lleva a pensar, es una responsabilidad personal pensar bien. Sí. Está en nosotros querer hacerlo o no querer hacerlo. Es una responsabilidad. Exacto. Sí, es parte de lo que hablamos al inicio en la clase, en el estudio anterior. El libre albedrío es el regalo de Dios para los hijos, pero y para la humanidad, no solamente para los hijos, para todo hombre. Pero, ¿cómo lo vamos a usar? ¿De qué manera? ¿A la manera de Adán y Eva? Que muchas veces es así, o
renovando nuestra mente, o como dice Pablo, despojándonos del viejo hombre, dejando estas viejas maneras de ser, de pensar y de actuar finalmente para tener la vida que todos esperamos, ¿no? Mira, es en Jeremías, ¿no? Cuando Dios dice, yo tengo pensamientos de paz y de bien, ¿no? Y dice, ¿y por qué? Para que tengas el fin que esperas. El fin que esperas depende de poner los pensamientos de paz, de bien y no de mal de Dios en tu vida, y entonces tienes la vida que tú esperas. Entonces la vida que esperamos va a depender de lo que estamos pensando, de lo que estamos hablando, de lo que estamos creyendo, ¿no? Primera de Corintios, vamos a terminar con este versículo tan tremendo, ¿verdad? Capítulo 2 de Primera de Corintios, el versículo 16, aquí está. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos la mente de Cristo, tenemos la opción de tener dentro de nuestra mente los pensamientos de Él. Que es la palabra. Exacto. Entonces por eso vas a ser exitoso, por eso vas a ser libre, por eso vas a hacer las mismas cosas y aún mayores que las que Él estaba haciendo, porque tenemos la capacidad, entienden bien esto, tenemos la capacidad de pensar como Dios, con los pensamientos de Dios, es lo que quiere decir, y usar estos pensamientos para vivir y actuar como si Dios estuviera aquí en este momento en la tierra haciendo cosas a través de nosotros. ¡Wow! Como iglesia tenemos la responsabilidad de dar a conocer este estudio, esta palabra, para contrarrestar la voz y el ruido que el enemigo está haciendo a través de todos los medios de comunicación. Pongamos ese granito de arena. Comparte este estudio. Esa es la manera en que podemos contrarrestar lo que el enemigo está hablando. Danos like, suscríbete a este canal, así podrás estar recibiendo lo que estamos haciendo activamente. Y bueno, pues que seas muy, muy bendecido. Así es. Si tienes una necesidad de oración, mándala, bien. Escribe, dícenos de dónde vienes, queremos conocerte, saber más de ti. Y no me quiero despedir de ustedes sin dejarles el mejor pensamiento para tu vida. Es decidir depender totalmente de Dios. Y entonces, todos ustedes como nosotros, siempre estaremos en victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que des un paso más, que recibas a Jesús en tu vida. Lo puedes invitar a través de esta pequeña oración. Si quieres, repite conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento. Yo creo que Jesús murió por mí, que Él pagó por mis pecados, y que tú lo resucitaste después de 3 días. Ahora yo recibo a Jesús en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y a partir de este día yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna con Dios. Yo te felicito y te aconsejo que te busques una iglesia y que sigues creciendo espiritualmente. Que seas bendecido.